Buenas noches con todos. Pongamos atención para poder empezar. Entonces, los temas para hoy son de la derivación como especialidad de urología, ¿no es cierto? Como médicos generales debemos saber ciertas situaciones particulares a tomar en cuenta para poder derivar adecuadamente a un paciente, ¿sí? A la emergencia. Un cuadro común es el escroto agudo o también denominado síndrome escrotal agudo. Este es un cuadro clínico caracterizado por la aparición brusca de dolor intenso asociado a inflamación escrotal, que se puede acompañar de otras manifestaciones clínicas de acuerdo a la patología eh, que esté afectando al paciente. El manejo consiste en realizar una adecuada anamnesis y una exploración física para realizar un diagnóstico diferencial lo más pronto posible. Debido a que depende de eso, pues dependerá la viabilidad funcional del testículo. En ciertos casos, ¿no? Como por ejemplo en la siguiente patología que podemos ver, como es la torsión testicular. El diagnóstico debe ser rápido y adecuado no, eh, para que no se dañe el órgano, ¿no? Los testículos se originan de los gonocitos, que según las influencias hormonales se diferencian en una gónada y en otra. Desde la sexta semana, ¿sí? de gestación. El descenso de los testículos se produce en el tercer mes, es atraído por el gubernaculum testis. En el punto inferior de anclaje del gubernaculum, el peritoneo se invagina en dedo de guante hasta alcanzar el escroto, atrayendo al gubernaculum y el testículo y alcanzando ambas estructuras, el escroto hacia al final de la vida fetal, ¿no es cierto? Esto es una situación normal que los testículos deben descender y colocarse fuera del cuerpo, ¿sí? Debido a que necesitan menos temperatura que el resto del cuerpo, ¿sí? Eh, para evitar que se puedan dañar los espermatozoides debido a que así es su fisiología. Entonces, al recorrer este descenso, pues lo van a hacer a través del canal inguinal. En su descenso también van consigo los vasos, nervios y el conducto deferente, reuniéndose todas estas estructuras en el anillo inguinal profundo, formando el cordón espermático. Entonces es muy importante conocer algo básico de la anatomía, ¿no es cierto? La bolsa escrotal está conformada por 6 túnicas que tenemos de afuera hacia adentro, la piel, la muscular externa, conocida como dartos, el tejido celular, la muscular interna, que es conocida como cremaster, la fibrosa y la serosa, ¿sí? Con sus 2 hojas. Recuerden que la serosa es la misma capa, como una capa peritoneal, ¿sí? Entonces, la que está pegada al testículo sería la hoja visceral y la que está pegada al escroto sería la hoja parietal, ¿sí? O la túnica vaginal. El contenido luego está formado por el testículo, el epidídimo y los apéndices intraescrotales. Ahí tenemos un apéndice testicular o de Morgagni y el apéndice del epidídimo, ¿sí? Incluso estas estructuras también se pueden torcer dando origen a apendicitis, ¿sí? Y un cuadro de escroto agudo también. El apéndice testicular representa la porción craneal del conducto de Müller y a él corresponden del 92 al 95% de torsiones de los apéndices. Situación en la región anterosuperior del testículo, son donde están ubicadas
y pueden provocar mucho dolor, ¿no es cierto?, cuando están torcidas. En cuanto a la etiología de esta patología, del síndrome escrotal agudo, tenemos que el 95% de los casos el origen será la torsión del cordón espermático. Otra causa puede ser la orquiepididimitis aguda o la torsión de los apéndices testiculares, sobre todo la torsión del hidatides sessile o de Morgagni. Es fundamental realizar una buena historia clínica, así como la exploración física, en la que hay que incluir la inspección, la palpación, también a nivel abdominal, ¿sí?, los testículos, el escroto y la región inguinal. Todo esto es importante, su valoración. También es importante, pues, si el tratamiento va a ser conservador o a su vez quirúrgico. Entonces, esta es la parte decisiva para que ustedes puedan derivar al paciente. Entonces, dentro de estas patologías, pues ya vamos a ver más adelante también quién nos va a hablar, Carolina. Entonces, vamos a dar paso a Carolina para que continúe con el desarrollo del tema. Ya. Entonces tenemos la definición de escroto agudo. Pues bueno, este va a ser un cuadro clínico que va a ser caracterizado por dolor testicular que va a ser de pocas horas de evolución. Este va a estar asociado a signos de inflamación local como tumefacción, eritema o también puede haber un aumento de la temperatura escrotal. Dentro de este diagnóstico también se va a incluir el edema escrotal idiopático, que este va a estar caracterizado por tumefacción escrotal, pero este puede estar asociado o no a un dolor local que puede ser de poca intensidad. Entonces tenemos que este escroto agudo va a ser un cuadro clínico urgente, va a requerir un diagnóstico precoz que ya sea para confirmarlo o para descartar la existencia de torsión testicular, que va a ser una de las causas más frecuentes de este escroto agudo y este puede evolucionar rápidamente a un daño testicular que puede ser irreversible y puede causar atrofia y si no se lo trata precozmente. Entonces, en la etiología de este escroto agudo, tenemos que las causas más frecuentes, como ya lo había mencionado, va a ser la torsión testicular. También aquí tenemos la epididimitis, que estas son por orden de severidad del 80 al 85% de los otros cuadros de escroto agudo. También hay otras causas que son menos frecuentes, como los traumatismos testiculares, una hernia inguinal encarcerada, vasculitis o cuadros clínicos que puede ser de orquitis viral. La siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos la torsión testicular, que esta se va a producir por la rotación del cordón testicular sobre su eje longitudinal y este va a provocar una disminución o puede ser una ausencia de la vascularización del testículo. Este va a ser en su incidencia de 1 de cada 4,000 varones y eso va a ser menor de 25 años y se va a localizar con mayor frecuencia en el testículo izquierdo. Y esta va a ser la tercera causa más frecuente de escroto agudo en la población pediátrica, que va a ser aproximadamente del 15 al 20%. Entonces, aquí tenemos que en las primeras fases de esta torsión se va a producir una congestión y una tumefacción testicular que va a ser por una compresión venosa y esto va a dar como resultado una isquemia del parénquima testicular y una necrosis que va a ser como resultado de una obstrucción arterial, que esto ya se va a dar en los casos más avanzados. Entonces tenemos que aquí van a existir dos factores de riesgo que van no definir, a dar el daño testicular, que va a ser el tiempo de evolución y también el grado de torsión del cordón espermático. Entonces tenemos que hay mayor probabilidad de necrosis si esta ya se produce a partir de 8 a 10 horas de evolución. Entonces,
tenemos que esta torsión del testículo puede aparecer en cualquier edad, pero epidemiológicamente va a presentar dos picos de incidencia. Uno va a ser menos prevalente en el periodo neonatal y otro va a ser más frecuente a partir de la pubertad, que va a ser en torno al 65% entre los 12 y los 18 años de edad. Entonces tenemos que esta consideración ya va a ser bastante importante, ya que la edad va a ser un factor determinante en la etiopatogenia, en la localización y también en el tipo de tratamiento dependiendo del caso. Entonces, dependiendo de esto, se va a clasificar en una torsión intravaginal y en una torsión extravaginal. En la torsión intravaginal, esta va a ser más frecuente, se va a producir por una mala fijación que va a ser polar y estrecha del testículo a la túnica vaginal, lo que va a predisponer una mayor movilidad del testículo y a su torsión sobre el eje del cordón espermático en el interior de la túnica vaginal, así como se puede observar en la imagen A, que aquí se está torsionando el cordón, pero dentro de la túnica vaginal, que es la que está de color celestito. Entonces tenemos que aquí una deformidad que va a ser típica de este tipo, va a ser del 12% en los varones y va a ser bilateral en el 40% de los casos. Entonces esta se va a denominar como testículo en badajo. Y aquí va a estar el testículo horizontalizado, va a estar suspendido por el cordón testicular dentro de la vaginal y móvil, por lo que va a haber una mayor predisposición a la torsión. En cuanto a la torsión extravaginal, esta se va a producir una rotación del testículo y la túnica vaginal de forma conjunta sobre el eje del cordón espermático en la región inguinal, como podemos observar en la figura B que está que está rotando en forma conjunta. Ahí, como se Claro, ve con incluye la túnica vaginal, la que es la la celestita. imagen B, sí, Sí. tal como se ve ahí. Uh-huh. Entonces, esto va a darse de forma característica durante la gestación o en algún momento después del nacimiento, pero antes de la fijación del testículo al escroto, que va a ser a través del gubernaculum. La otra, por favor. Entonces tenemos la torsión neonatal, Una, que una, una preguntita ahí. Entonces, en cuanto a la torsión, ¿cómo ocurre? ¿Hay rotación interna o rotación externa? o sea, va a ser me pregunta si es dentro de la túnica o En general, cualquiera de las dos. sería interna. Ya, lo más frecuente es que sea la rotación interna, ¿sí? Entonces, bueno, eso vamos a hablar más adelante también. Es por eso que hay ciertos estudios que hablan de la desrotación manual, ¿sí? Entonces, ¿cómo debemos hacerla, sí? Si es que tenemos que en la mayoría de casos la rotación es interna, pues entonces la desrotación la haríamos en sentido contrario, ¿no es cierto? Sería externa, es decir, como un libro abierto, ¿sí? Entonces sería de adentro hacia afuera, habría que rotarle manualmente. Esto es un poco también aventurar si solo nos vamos a lo más frecuente. De ahí, si ya tiene una rotación externa y le hacemos una rotación externa, pues le vamos a complicar más. Entonces, igual va a tener más dolor el paciente, etcétera, ¿sí? Ya, continúe. Ya, por favor. O la torsión neonatal y la torsión intermitente. En cuanto a la torsión neonatal, esta se va a diagnosticar durante el primer mes después del nacimiento y esta va a ser de tipo extravaginal, que nos mencionaba que iba a ser aproximadamente del 12 al 15% de las
torsiones del testículo de la infancia, aunque su frecuencia no está muy bien estimada, por lo que hay muchos casos que se diagnostican como criptorquidia o como atrofia testicular, y esa también nos mencionaba que puede ser bilateral hasta un 20% de los casos. Entonces, esta torsión neonatal se va a subclasificar en función del momento en la que aparece. Entonces tenemos una torsión prenatal y una torsión postnatal. En cuanto a la torsión prenatal, esta va a ocurrir intraútero. Esto va a ser porque y va a ser un curso prolongado, por lo que esto no va a ser como un cuadro clínico urgente. Entonces tenemos que va a ser la torsión neonatal más frecuente, aproximadamente del 70 al 80% de los casos, y esta ya se la puede detectar en el momento del parto o durante las primeras exploraciones del recién nacido. Esta se va a presentar como una tumoración inguinal o escrotal si esta consistencia va a ser dura o puede ser más o menos dolorosa. También esto se debe valorar en función del tiempo que va evolucionando, o si hay también la presencia de signos inflamatorios que pueden ser asociados. Si existe un mayor tiempo de evolución, o sea, de esta torsión que ya se haya producido durante algunos meses de la gestación, entonces esta se la puede diagnosticar como un testículo no palpable, ya que esta va a ser por la resolución de la inflamación en muchos de los casos, y puede ser a una atrofia testicular producida. Y también tenemos la torsión postnatal, que esta, como su nombre lo dice, pues ya va a ocurrir después del nacimiento, y esta se va a manifestar como un cuadro clínico que va a presentar irritabilidad, un dolor escrotal agudo, va a presentar eritema, también tumefacción escrotal, y esto va a ser en las que cuando el bebé recién nació, pues en las primeras exploraciones aquí se detectaba un testículo normal, entonces esto ya se va a presentar un tiempo después. Y también tenemos la torsión intermitente, que van a ser episodios de torsión testicular con resolución espontánea tras segundos o minutos de inicio del cuadro clínico. Entonces, aquí tenemos que la exploración testicular y la ecografía pueden ser normales en el momento de la valoración clínica si el cuadro ya se ha resuelto. Aquí incluso nos mencionaba que estaba indicado el seguimiento y el tratamiento quirúrgico mediante una fijación del testículo en el escroto, para que así evitar futuros episodios nuevamente. La siguiente, por favor. Ya tenemos también la torsión de apéndices testiculares y del epidídimo. Esta tenemos que va a ser la primera causa de dolor testicular agudo en la población pediátrica, que aproximadamente del 45% de los casos, y se va a producir por la torsión y también por la inflamación de los apéndices testiculares o epididimarios, que van a ser remanentes de los conductos de Müller y de Wolf. Estos se van a localizar en el polo superior del testículo, que va a ser la hidátide de Morgagni, perdón, y en el epidídimo, y su forma pedicular va a predisponer a una torsión sobre el pedículo vascular. Entonces tenemos que aquí la isquemia del apéndice va a provocar un gran dolor local, que cuando ya evoluciona a la necrosis, se van a manifestar como la presencia del típico nódulo azul, que se lo va a visualizar en el polo superior del testículo. Se puede presentar a cualquier edad, pero suele ser más frecuente en pacientes prepúberes, que va a ser entre los 7 y los 12 años de edad. La siguiente, por favor. Ya, en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico de escroto agudo va a basarse en la anamnesis y una exploración física detallada. Aunque nos mencionaba que si hay situaciones sospechosas de torsión testicular, la actitud más indicada para el momento sería la exploración quirúrgica, sin la realización de pruebas complementarias que
que esto podría incluso retrasar su tratamiento precoz. En cuanto a la anamnesis, aquí como primera evaluación se va a evaluar la edad, que este es un factor bastante importante en el diagnóstico diferencial del escroto agudo, por lo que esto se puede clasificar en los diferentes periodos y va a valorar la causa que va a ser más predominante según el periodo en la edad que se encuentre. Si es un periodo neonatal, va a ser una torsión testicular. Si es en el periodo prepuberal, la más frecuente va a ser la torsión de hidátide testicular. Si es en la adolescencia, va a ser una torsión testicular. También puede ser una epididimitis. Sí, en este grupo de edad en los adolescentes nos mencionaba que la torsión testicular va a representar más de la mitad de los casos de escroto agudo. En cuanto al dolor, esta se va a manifestar como un dolor intenso de inicio brusco, va a tener pocas horas de evolución. Al paciente se lo va a observar con un mal estado general, también puede presentar náuseas, vómitos. Si en el caso de la torsión de hidatides testiculares o la epididimitis, aquí también el dolor va a seguir un curso más gradual, no va a ser tan intenso. Y si hay en los casos de torsión de apéndice testicular, el dolor se va a localizar de manera típica en el polo superior del testículo. Y en los casos de torsión testicular y en la epididimitis, este dolor también se puede irradiar hacia la región inguinal. También pueden existir síntomas urinarios como disuria, polaquiuria o tenesmo vesical, en el anterior mismo. O tenesmo vesical, y esto nos va a orientar de que puede ser una epididimitis. Incluso aunque no tengan estos, o sea, si ya se le realiza un examen de orina y sale negativo por la sintomatología, igual se debe evaluar para ver si no es secundario también a una enfermedad de transmisión sexual. También puede presentar fiebre. Este no va a ser un síntoma tan frecuente y va a aparecer aproximadamente en el 20% de los casos que sean, pero de epididimitis o de orquiepididimitis. Bueno, y también tenemos los antecedentes. Los antecedentes sería de traumatismo escrotal, que sería como resultado de una actividad física intensa. Y en este traumatismo escrotal, aquí sí se debe también descartar la torsión testicular. También como antecedente nos mencionaba la actividad sexual, que puede ser como sospecha de epididimitis, orquiepididimitis, que puede ser por una enfermedad de transmisión sexual. También tenemos las malformaciones o anomalías funcionales urológicas o también la manipulación de la vía urinaria, que pueden ser factores de riesgo para una infección del tracto urinario, y secundariamente se puede dar una epididimitis. También tenemos otro antecedente que sería el mal descenso testicular, y este nos puede orientar a que puede ser también una torsión testicular, ya que el testículo no descendido y no fijado en el escroto va a tener un mayor riesgo de torsión. Entonces, eso les mencionaba hace un momento, que en el recién nacido eso se va a ver como un testículo no palpable. Y también hay episodios infecciosos previos que pueden ser bacterianos o virales, o enfermedades sistémicas como vasculitis, que entonces aquí sí se deben descartar los cuadros de epididimitis o orquiepididimitis. En cuanto a la exploración física, esto se va a basar, perdón, en la inspección y en la palpación testicular y escrotal, que pase de manera bilateral. Entonces aquí se va a prestar atención en la posición del testículo, la intensidad y la localización del dolor y de los signos inflamatorios, y también la valoración del reflejo cremastérico. También pueden observarse también otros hallazgos como hidroceles reactivo, que va a ser frecuente en la torsión testicular. También en la epididimitis, que ya ha sido evolucionada, o en los traumatismos testiculares. Como ya les he venido mencionando, pues estos pacientes van a tener se los va a encontrar con un mal estado general,
Entonces aquí estos pacientes que tienen epididimitis o orquitis puede tener fiebre. Bueno, entonces tenemos que en la torsión testicular van a ser muy evidentes el eritema y la tumefacción escrotal. Esto también va a tener un aumento de la consistencia del testículo, que como se observa ahí en la imagen que está en pantalla. Este también va a ser muy doloroso a la palpación. Este va a estar fijo, horizontalizado y ascendido. Y aquí va a estar con el epidídimo en posición anterior, que va a ser el signo de Goberneu. Entonces aquí tenemos que, además de eso, el reflejo cremastérico suele estar abolido, aunque su presencia no va, aunque si este reflejo está presente, no hay, tampoco va a descartar la existencia de una torsión testicular, porque el reflejo cremastérico ausente también puede observarse en otros cuadros de escroto agudo o en los pacientes menores de 6 meses de edad. Entonces aquí tenemos el signo de PREN, que va a ser que el dolor no disminuye o incluso aumentar al elevar el testículo o en casos de torsión testicular. Eh, Nos mencionaba también que en la epididimitis el ascenso del testículo va a aliviar el dolor y este va a ser un signo de PREM positivo. La siguiente, por favor. Y aquí nos da una tablita para realizar los diagnósticos diferenciales sobre escroto agudo. Primero, como ya les había mencionado, la edad, más nos daba en la neonatal y la postpuberal. Eso va a estar en la torsión testicular, va a ser de evolución aguda, el dolor va a ser difuso, el reflejo cremastérico va a estar ausente y se va a observar, afectación del estado general. Cuando hay torsión del apéndice testicular va a ser en la edad prepuberal, la evolución va a ser subaguda, el dolor va a estar localizado en el polo superior del testículo, el reflejo cremastérico va a ser presente y se va a encontrar el punto azul o nódulo azul que ya les había mencionado anteriormente, que se va a dar por la necrosis. Y la epididimitis o orquitis, esto va a ser en la etapa pre o postpuberal, va a ser de evolución subaguda, se va a localizar el dolor en el epidídimo, el reflejo cremastérico va a ser presente y esa puede presentar fiebre, sintomatología urinaria y aquí por lo general es en pacientes que ya tienen vida sexual activa. La siguiente, por favor. A ver, hay un ratito para complementar. Entonces, dentro de ese cuadro clínico, entonces, si sospechamos de una torsión de cordón espermático o torsión testicular, ¿no es cierto? Va a haber dolor brusco e intenso a nivel del testículo afectado. Como ya dijo usted, el signo de Governor también va a estar positivo. El signo de PREN negativo, el reflejo cremastérico abolido y sin clínica miccional. O sea, no tiene ningún síntoma urinario. Para hablar de una posible torsión del hidátide de Morgagni, va a haber el dolor va a ser de menor intensidad, aunque la instauración va a ser brusca. No afecta el estado general del paciente, sino solamente local a nivel testicular. El signo de Governor va a estar negativo y la presencia del punto azul que ya mencionó. Va a estar el reflejo cremastérico conservado. Va un reflejo de hidrocele, también va a estar reactivo con la transiluminación, que ese es otro punto a favor de la posible torsión del hidátide de Morgan. En cambio, con epididimitis, usted ya dijo, también la edad es fundamental, si ya hay que empezar en pacientes que ya han tenido relaciones sexuales, porque es una posible epididimitis, ¿no es cierto? U orquiepididimitis. Puede ser una de las dos individuales o a su vez las dos combinadas, ¿sí? El dolor va a ser progresivo, subagudo, la instauración va a ser en horas,
va a presentar síntomas urinarios también. El signo de PREN en este caso va a estar positivo. El reflejo cremastérico conservado y puede estar asociado a fiebre y también afectación del estado general. En el hemo puede haber piuria, ¿sí? Entonces, esto serían la sintomatología o la exploración clínica que deberíamos realizarla para realizar el diagnóstico diferencial de estas tres patologías, especialmente que son las más frecuentes que provocan o dan origen al escroto agudo. Continúe, Carolina. Áreas, bueno, el principal objetivo de esta sería que sería confirmar o descartar si hay la existencia de una torsión testicular y ante esta situación, pues el paciente debe ser valorado por un cirujano pediátrico, nos mencionaba la literatura. Entonces, si hay una alta sospecha de una torsión testicular, la actitud recomendada va a ser la exploración quirúrgica urgente sin realización de otras pruebas complementarias, ya que estas podrían retrasar el diagnóstico y, y así se evitaría una atrofia y una pérdida del testículo. Entonces, en los casos de que hay cómo valorar la posibilidad de otros diagnósticos, se va a indicar una ecografía Doppler testicular bilateral. Aquí se va a valorar la simetría en relación al tamaño, la localización, también el aspecto del parénquima testicular y también la presencia o no de flujo Doppler arterial. En esta ecografía Doppler también se va a valorar el engrosamiento y posición del cordón espermático o si hay torsión, el engrosamiento de las cubiertas testiculares y también de la bolsa escrotal, si hay aumento de tamaño y signos de inflamación de los apéndices testiculares o del epidídimo. Este eco Doppler nos mencionaba que tiene una sensibilidad del 65 al 100%, una especificidad del 75 al 100% y tenía un valor predictivo del 100% y negativo del 98%. Pues bueno, aquí algo con respecto al eco Doppler, nos mencionaba que si el flujo arterial está disminuido, no siempre va a ser porque el testículo esté torsionado. Aquí nos mencionaba que también hay que tener en cuenta de que pueden haber errores diagnósticos. Esto puede ser por el proceso inflamatorio y aquí se puede haber un aumento de flujo venoso por congestión testicular, una hipervascularización de las cubiertas testiculares o también la preservación parcial de la vascularización arterial en las fases iniciales de la torsión testicular o de las torsiones intermitentes, por lo que esto puede dar un falso negativo. Y como, bueno, la ecografía, esto es una prueba operador dependiente, entonces hay que, también se indicaría, no sé, bueno, usted sabe más del tema, pues aquí nos mencionaba que se indicaba una exploración quirúrgica si hay sospecha ya de una torsión testicular, aunque el estudio Doppler nos informe sobre de que sí hay presencia de flujo testicular. Ya, claro, Bueno, también tenemos. perdón, estamos de acuerdo con eso porque es operador dependiente, ¿no es cierto? Depende del equipo, de la calidad del equipo, de de qué generación es el equipo, ¿no es cierto? Y también, pues, del imagenólogo, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con eso y nos vamos a orientar siempre a la anamnesis y a la clínica, ¿sí? Como siempre decimos, los exámenes complementarios son ya para confirmar un diagnóstico, pero tampoco nos vamos a confiar solo en esto, ¿sí? Siempre hay dudas tanto a nivel de la valoración del testículo como en otras patologías, como por ejemplo la apendicitis aguda, que siempre ha habido confusión. Continúa. De orina, que este va a estar indicado en los cuadros de epididimitis y orquiepididimitis.
Entonces, si aquí vemos leucocituria con nitritos positivos o también el paciente puede presentar sintomatología urinaria que va a ser clara, a realizar un cultivo de antibiograma para validar el tratamiento empírico, antibiótico que se haya iniciado y también se lo va a hacer en pacientes que tengan el resultado de análisis de orina negativo, pero sí tengan síntomas urinarios. Y eso, en cuanto a la siguiente diapo, porfa. En cuanto al tratamiento, bueno, como ya les había mencionado, pues la torsión testicular es una urgencia quirúrgica que va a requerir un tratamiento precoz para preservar la vitalidad del testículo. Entonces, aquí van a haber dos factores que van a determinar el daño testicular, que ya les había mencionado, el grado de torsión y también el tiempo de evolución. Entonces, tenemos que las mayores tasas de éxito de recuperación del testículo se van a dar entre las 4 y primeras 8 horas de evolución, cuando ya se ha realizado la detorsión, y también en los casos de que haya una torsión completa, o sea, de los 360 grados, el riesgo de necrosis testicular va a ser muy alto, el tiempo de evolución va a ser mucho más corto, hasta de 4 horas, y cuando la torsión es incompleta, aquí existe una posibilidad de que el testículo permanezca viable incluso hasta 12 horas. Entonces tenemos que la intervención quirúrgica va a consistir en una detorsión manual del testículo y la fijación del mismo en el escroto. Esta se va a denominar orquidopexia si se confirma la viabilidad del testículo durante la exploración quirúrgica, pero si el testículo ya está necrosado, aquí se lo va a extirpar al testículo, esta es la orquiectomía y se lo va y la fijación del testículo contralateral en el escroto. Entonces tenemos que para el tratamiento de la torsión intravaginal, el abordaje que se va a realizar va a ser mediante una incisión escrotal, mientras que en el caso de la torsión extravaginal se lo va a realizar por vía inguinal. Sí se puede intentar una detorsión manual antes de una intervención quirúrgica y esto va a ser mediante la rotación externa del testículo si no se observa resistencia a la misma o si no hay aumento del dolor. Si con esta maniobra se consigue la detorsión del testículo, también ya se confirma que ya no hay dolor de forma inmediata, entonces aquí el tratamiento ya sería quirúrgico posterior a una orquidopexia. En los casos de torsión neonatal, aquí va a estar indicada la exploración quirúrgica y la orquidopexia bilateral debido a la posibilidad de torsión bilateral hasta en el 20% de los casos. En el resto de los casos va a ser, no, es un tema que todavía está en bastante discusión. También tenemos el caso de la torsión prenatal, que aquí también no había o sea, no había mucha información acerca de la intervención quirúrgica. Aunque aquí el testículo afectado va a estar necrosado en la práctica de la total de las ocasiones. Aquí el objetivo del tratamiento va a ser la fijación escrotal del testículo contralateral en prevención de torsiones futuras en ese lado. Eso con respecto al tratamiento. La siguiente, porfa. En cuanto al trauma testicular o escrotal, aquí tenemos que, aquí una buena anamnesis nos va a permitir el diagnóstico en la mayoría de los casos. Esto puede también verse un poco dificultoso en los casos de maltrato infantil. Aquí la conducta no va a ser quirúrgica en la mayoría de los casos, dependiendo también la magnitud del trauma y si se presume estallido testicular o un hematocele de tensión o una torsión testicular asociada, aquí va a estar indicada la exploración quirúrgica por vía escrotal.
También nos mencionaba acerca del edema idiopático escrotal infantil, que va a ser un edema inflamatorio que se va a localizar en la piel y el tejido subcutáneo escrotal. No va a haber, eso no está relacionado con una infección urinaria, el testículo es indoloro y no participa en este proceso. Y algo también con respecto al trauma testicular. En la recuperación de estos pacientes, pues aquí estaba indicado el reposo, el tratamiento analgésico y también antiinflamatorio. Y eso. Y también tenemos aquí, se observa la escala de gravedad del traumatismo. Bueno, también la puse la del pene, que estaba ahí en la tablita, pero bueno. Se iba a clasificar en 5 grados. En cuanto a la gravedad del pene, pues una era la laceración cutánea y contusión, grado 2 laceración de la fascia de Buck, sin pérdida de tejido, el grado 3 abulsión, laceración cutánea por defecto en glande, meato, cuerpo cavernoso, uretra menor a 2 centímetros, grado 4 que es el defecto en el cuerpo cavernoso o en la uretra que va a ser mayor a 2 centímetros, y 5 va a ser una penectomía total. En la escala de gravedad de la lesión escrotal tenemos grado 1 si es una contusión, grado 2 una laceración menor al 25% del diámetro del escroto, grado 3 laceración mayor al 25% del diámetro del escroto, grado 4 abulsión menor al 50% y grado 5 abulsión mayor al 50%. Y la escala de gravedad del traumatismo testicular, tenemos grado 1 si hay una contusión o hematoma, grado 2 laceración subclínica de la túnica albuginea, grado 3 laceración de la túnica albuginea con pérdida menor del 50% del parénquima testicular, grado 4 laceración importante de la túnica albuginea con pérdida de más del 50% del parénquima testicular, y grado 5 abulsión o destrucción completa del testículo. Y eso sería todo. Gracias por su atención y disculpen. Gracias, Carolina. Bueno, justamente como usted había dicho, pues las principales causas de escroto agudo son las que se mencionó, ¿no es cierto? En primer lugar, lo que estaba era la torsión testicular, luego las apendicitis, sea del, del testículo o del epididimo. Las causas médicas como la epididimitis o la orquitis o la orquiepididimitis, ¿sí? Y los traumatismos escrotales, ¿sí? Dentro de estos traumatismos escrotales, igualmente como ya se mencionó, están las lesiones no penetrantes, como por ejemplo el hematoma escrotal. Tratamiento igual puede ser sencillo, depende del tamaño del escroto, puede ser solamente médico. Y si es un hematoma ya un poco más grande, se puede realizar el drenaje. Un hematocele, lo que representa un hidrocele reactivo sanguinolento, causado por una hemorragia en la túnica vaginal. Otra causa puede ser la rotura testicular, una luxación testicular. Esto puede ser más frecuente cuando el testículo está en situación inguinal. Y por otra parte pueden ser causas las lesiones penetrantes, ¿sí? Entonces, toda lesión penetrante sí es mejor realizar una exploración quirúrgica. Hay lesiones por abulsión también. Otras causas puede ser una hernia inguinoescrotal también que pueda dar un dolor escrotal, ¿sí? Cuando se encarceran ciertas porciones de la cavidad abdominal, como puede ser el intestino, el epiplón, pueden causar estos cuadros de escroto agudo. Otras enfermedades generales, como por ejemplo la púrpura de Snodge, que es una vasculitis caracterizada por la presencia de púrpura no trombocitopénica, acompañada de artralgias, nefropatías, dolor abdominal, hemorragia gastrointestinal, que también puede dar dolor escrotal, ¿sí? Y por otra parte tenemos los tumores también, sobre todo
personas, adultos, jóvenes o que es más frecuente a nivel testicular, también pueden causar dolor de instauración brusca, eh, que puede ser causada por hemorragia intratumoral. Otras causas menos frecuentes de dolor escrotal está un hidrocele complicado, un hematocele, posvasectomía, la gangrena de Fournier, que ya se ha extendido hasta este nivel, o trombosis de la vena espermática, sí, entre otras enfermedades. Ese sería como un resumen, pues lo más frecuente que pueda causar este tipo de dolor. Como ya dijimos, es un tema muy importante que debemos tener un conocimiento básico para poderlo valorar, referir y decidir la mejor conducta para nuestros pacientes. ¿Alguna pregunta? Ahí quedamos entonces. Muchas gracias a todos.